Bueno, ahora lo que vamos a ver es el aumento de escala. Aumento de escala de sistemas de agitación. Entonces, bueno, ya tenemos el aumento de escala para sistemas de agitación. Ahora lo que tenemos que calcular es, por ejemplo, un sistema o un factor en el cual nos ayude a calcular qué tanto podemos nosotros modificar las dimensiones de un sistema de agitación. ¿Cómo modificarlas? Digamos, modificarlas con el objetivo de, digamos, tener un sistema de agitación más grande a partir de un sistema más pequeño. Entonces, eso también podría aplicarlo como escalamiento. Entonces, nosotros vamos a tener acá dimensiones determinadas. Dimensión 1, dimensión 1, y lo queremos escalar a una dimensión más grande, pero también podría ser al revés, podríamos tener un sistema más pequeño, entonces esa sería la dimensión 2. Entonces la ecuación que vamos a obtener va a ser en general para que si nosotros queremos pasar de un sistema pequeño a un sistema grande, o de un sistema grande a un sistema pequeño. Entonces esto va a estar basado en un factor que vamos a utilizar como factor de escala. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la razón de aumento de escala R, suponiendo que el recipiente original es un cilindro estándar. ¿Qué quiere decir? Que el diámetro de T1 es igual a la altura 1. Entonces esto quiere decir que el diámetro de T1, este diámetro que tenemos aquí, es igual a la altura H1. Y el volumen es B1. Entonces, de hecho, entonces estaríamos hablando de este primer cilindro. Este sería DT1, sería el diámetro total, y este sería H1. ¿Sí? El volumen total de este sistema va a ser el volumen B1. Ok, entonces, ¿cómo calculamos nosotros el volumen de un cilindro? Pues en este caso sería volumen 1 va a ser igual a área por altura. En este caso el área es igual a pi por diámetro, sería T1 al cuadrado sobre D4 multiplicado por altura. Pero si a altura y DT1, aquí le ponemos DT1 es igual a H1, entonces vamos a tener que tendríamos pi por diámetro al cuadrado, al cubo sería, porque aquí vamos a sustituir, en vez de H1 vamos a sustituir otra vez DT1, entonces nos quedaría DT1 al cubo sobre D4, y ese sería el volumen 1. ¿Sí? Ok, entonces ya tendríamos nuestro volumen de nuestro sistema 1. Ahora, lo que queremos hacer es calcular un factor de escala. Entonces, vamos a dividir el volumen 2 entre del volumen 1. El volumen 2 se va a obtener de la misma manera que se obtuvo el volumen 1. Entonces serían pi por diámetro al cuadrado, pero este sería T2 sobre al cubo, perdón. Al cubo sobre D4. Dividido entre del volumen 1 sería igual a pi por diámetro total 1 al cubo también sobre D4.
Entonces, pi y pi se irían, se va también 4, entonces nos quedarían dt2 al cubo entre dt1 al cubo, o simplemente dt2 entre dt1 elevado a la elevado al cubo. Una vez que ya tuvimos esto, entonces tendríamos la fórmula que sería B2 entre dB1 va a ser igual a dt2 sobre dt1 elevado al cubo. O también lo podríamos especificar como dt2. Bueno, podría ser este al cubo lo voy a pasar del otro lado, entonces me quedaría B2 sobre dB1, todo esto elevado al 1/3 de dt2 entre dt1, y esto va a ser igual a el factor de escala o la razón de aumento de escala. Esta sería la razón de aumento de escala, que la vamos a nombrar como R. Entonces R va a ser nuestra razón de escala. Y por ejemplo, si nosotros queremos nosotros podemos aplicarlo a toda la tabla anterior que teníamos. Entonces vamos a ver cuál es la tabla. Es esta. ¿Sí? Si nosotros queremos calcular, digamos, algún nuevo, alguna nueva dimensión de los del diámetro de las turbinas, por ejemplo, el diámetro de la turbina DA, simplemente lo que hacemos es multiplicar a R por DA1. Ajá. Y para obtener DA2, por ejemplo, lo que nos van a dar primero va a ser el volumen 2. Ajá. Con el volumen 2, y si nosotros conocemos el volumen 1, ajá, y todas las demás dimensiones del sistema de agitación del volumen 1, podemos calcular todas las demás dimensiones del sistema de agitación de volumen 2. ¿Con qué? Con esta forma, simplemente haciendo una multiplicación del factor de escala multiplicado por cada una de las dimensiones. También, por ejemplo, si queremos el diámetro de los deflectores, tendríamos que multiplicar a AR por el diámetro de los deflectores 1. Esto sería solamente aplicado a las dimensiones. Entonces, nosotros podemos pasar de una dimensión pequeña simplemente conociendo el volumen 1 y todas las características del sistema 1, podemos traspasarlo, podemos aumentar de escala y obtener todas las dimensiones del sistema 2 simplemente conociendo el volumen, ¿sí? Y ya podemos calcular todas las demás dimensiones, ¿ok? Pero esto no sería lo mismo con la rapidez, para determinar la rapidez ni la potencia. Ajá. Entonces, para que el sistema siga siendo igual, nosotros tendríamos que utilizar una fórmula diferente. En este caso, la fórmula sería N2 entre dN1 va a ser igual a dt1 entre dt2. Esto elevado a la n. Ajá. Ya después vamos a conocer el valor de n. Entonces, dt1 entre dt2, ya sabemos que dt2 entre dt1 sería r.
Entonces dt1 sobre dt2 sería el inverso de r. Entonces n2 va a ser igual a n1 sobre d1 sobre dr elevado a la n, ¿sí? Y n va a depender del fluido con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si queremos, si n es igual con 1, sería para igual movimiento de líquidos, ajá, n igual a 3 cuartos sería para igual suspensión de sólidos, para igual suspensión de sólidos, y n igual a 2 tercios, n igual a 2 tercios sería para iguales tasas de transferencia de masa. Iguales tasas de transferencia de masa. Ajá. Entonces, con esto ya podríamos calcular la nueva velocidad y a partir de esta, o conociendo la nueva velocidad, entonces ya podríamos calcular la nueva potencia. Potencia. Entonces debemos de calcular primero la nueva velocidad dependiendo de la escala, dependiendo del incremento de escala que tuvimos, y después tendríamos que calcular una vez conociendo la velocidad, calculamos el Reynolds, y con el Reynolds calculamos el número de potencia, y con el número de potencia calculamos la potencia del sistema de agitación. ¿Ok? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Una pequeña aclaración con respecto a esta fórmula. Aquí ya tenemos nuestro sistema para obtener la velocidad, que no sería una velocidad sino las revoluciones por minuto, y con eso dependiendo de el escalamiento que nosotros, el factor de escalamiento R que nosotros estemos utilizando. Y aquí vemos que tenemos diferentes exponentes. N1 dice para igual movimiento de líquidos. Esto significaría, igual movimiento de líquidos significa que vamos a tener una misma velocidad. ¿En dónde? Ahorita. Entonces, la misma velocidad es la que voy a tener en estos dos sistemas, ¿sí? Digamos, voy a tener una velocidad determinada si estoy moviendo líquidos aquí en este sistema. Digamos, voy a tener una velocidad de 3 metros sobre segundo, y aquí promedio, y aquí tendría igual también una velocidad promedio de 3 metros sobre segundo. Entonces, para tener una misma velocidad para líquidos, entonces el coeficiente que utilizaría sería igual a 1, pero cambiaría un poco con respecto a suspensiones. Para tener la misma velocidad con suspensiones, dado que es un sistema un poco más, pues con mayor carga de sólidos, y por lo tanto la velocidad disminuiría, entonces el coeficiente sería igual a 3 cuartos. Entonces esto significaría para igual suspensión de sólidos, o para igual movimiento sería. Para igual movimiento de suspensión de sólidos, significaría la misma velocidad. Y por último, para n igual a 2 tercios, para iguales tasas de transferencia de masa. Ajá. ¿Qué significaría iguales tasas de transferencia de masa? Pues en este caso, nosotros vamos a ver que aquí en el sistema 1 y en el sistema 2 podríamos tener la misma velocidad, pero no la misma cantidad de materia que se está transfiriendo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos desde otro punto de vista, voy a pasarlo de este lado, nosotros tendríamos que, por ejemplo, en este sistema, tendríamos un área pequeña,
digamos que este es el... vamos a ver. Aquí es donde está pasando el fluido, ¿no? Digamos que esta es el área de transferencia en la que está circulando el fluido. Ya la tenemos aquí, aquí especificada. Ahora vamos a ver el área de transferencia en el fluido. Entonces, si se dan cuenta, pues como cambia el... por aquí están pasando los fluidos, ¿sí? Por esta área de transferencia están pasando los fluidos. Uh-huh. Entonces, si se dan cuenta, el área de transferencia del sistema 2 es mucho más grande que el área de transferencia del sistema 1. Entonces, la cantidad de masa que está pasando, nosotros la podemos medir en kilogramos metros sobre segundo y sería la multiplicación de la densidad por la velocidad. Entonces, en este caso, transferencia de masa se referiría a esto. Esto sería velocidad 1 y esto sería velocidad 2 y serían diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso esto lo puedo obtener de la siguiente manera. Esto lo obtendría, bueno, primero vamos a revisar las unidades que tendría. Las unidades estarían en kilogramos, metro cúbico y la velocidad estaría en metros sobre segundo. Entonces, por lo tanto, tendría yo unidades de kilogramos metro cuadrado por segundo. Unidades de transferencia de masa. Ujú. Entonces, estas unidades va a tener este sistema. Ujú. ¿Ok? Serían unidades de transferencia de masa. Unidades de transferencia de masa. Entonces, para que nosotros también podríamos calcular estas unidades con la siguiente ecuación. Nosotros tendríamos un flujo volumétrico multiplicado por la densidad y nada más. Ujú. Entonces, las unidades serían metros cúbicos por segundo y la densidad estaría en kilogramos sobre de metro cúbico. Ajá. Pero aquí faltaría algo. Faltaría la división sobre de el área. Entonces, esto también estaría dividido sobre de área para tener densidad por velocidad 1, dado que en flujo de fluidos se ve que Q es igual a área por velocidad. Ujú. Entonces, en este caso, si queremos solamente velocidad, va a ser igual a Q sobre de área. Entonces, este Q sobre de área es lo que puse aquí en vez de velocidad. Entonces, nos quedaría todo esto dividido entre de metros cuadrados. Entonces, aquí se van esto y nos quedarían unidades de kilogramos metros cuadrados por segundo. Ajá, entonces, serían unidades de transferencia. Entonces, bueno, imagínense que nosotros queremos pasar un flujo determinado, ¿sí? Una cantidad determinada de, pues, kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Digamos que queremos que tener un kilogramo metro por segundo cuadrado aquí y también tenemos un kilogramo metro cuadrado sobre segundo acá. Es lo que queremos en los dos, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos, qué es lo que varía? Varía el área, pero también variaría la velocidad. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos diferente velocidad, pero igual transferencia de masa, dado que Q, el flujo volumétrico por la densidad sobre del área, 1 sería Q1 por, la densidad va a ser la misma,
la densidad no cambia del el fluido con el que estemos trabajando, sería igual a Q2 sobre del área 2 por densidad. Entonces aquí el área cambia, ¿sí? Pero Q también cambiaría debido a que es el flujo volumétrico, y el flujo volumétrico pues en este caso va a ser igual a lo que ya habíamos dicho, el área por la velocidad. Entonces si tenemos un área más grande, por lo tanto vamos a necesitar mantener la velocidad de la misma manera, más grande también. Entonces, digamos que en el primer sistema tenemos una velocidad de 1 metro por segundo y tenemos 1 metro cuadrado, 1 metro cúbico, sí, 1 metro cuadrado. Entonces, Q va a ser igual a velocidad 1 por área 1. Entonces, Q va a ser igual a sería igual a 1 metro cúbico por segundo. En el otro sistema, digamos que la velocidad no la conocemos, sería la velocidad 2, pero yo quiero tener un mismo flujo volumétrico. Entonces, en este caso, sería igual a Q sobre de área, sería igual a la velocidad que voy a encontrar, sería la velocidad 2. Entonces sería para una velocidad para un área de 2 metros cuadrados. Entonces quiero ver qué velocidad tendría para obtener un flujo volumétrico de igual 1 metro cúbico por segundo. Entonces sería igual a sería velocidad, sería el flujo volumétrico sería igual a 1 metro cúbico por segundo, y el área sería de 2 metros cuadrados. Entonces la velocidad sería igual a 0.5 metros por segundo. Entonces, para mantener, si yo incremento el área, para mantener la transferencia o la cantidad de transferencia, los mismos kilogramos por metro cuadrado por segundo, lo que necesitaría sería disminuir la velocidad. Entonces, a lo que nos referimos con iguales tasas de transferencia de masa sería misma cantidad de masa por metro cuadrado por segundo, ¿sí? Que sería muy diferente a la velocidad, porque ya vemos que para mantener la misma transferencia de masa, ¿sí? En un sistema que estamos incrementando el área, deberíamos disminuir la velocidad. Entonces es muy diferente de velocidad. Aquí trabajamos con misma cantidad de kilogramos metros cuadrados por segundo.